De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Ángela María Orozco, ministra de Transporte, respondió en la FM a quienes están pidiendo su renuncia por cuenta de la indemnización a los bancos en el caso Odebrecht. Señora ministra, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, ¿cómo está? Y buenos días a toda su mesa de trabajo. Señora ministra, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Básicamente, la controversia con usted hoy alrededor de usted es esta determinación de este tribunal. Y es que se había hablado, como lo explica el profesor Fernando Quijano, de llegar a un acuerdo antes de todo esto por 1.2 billones de pesos. Y lo que dice el tribunal es que hay que pagar 211.000, evidentemente una fracción de lo que se había previsto inicialmente. Y se señala que usted estaba de acuerdo con pagar este 1.2 billones de pesos. Y que como ahora toca pagar menos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que se han pagado ya 150.000 millones de pesos por esta obra chanchullera que hubo en Colombia, que es la Ruta del Sol 2, pues mucha gente dice, la ministra nos quería hacer pagar mucho dinero, ergo se tiene que ir. ¿Qué siente usted frente a aquellos que dicen hoy que usted se tiene que ir del ministerio? Bueno, Luis Carlos, yo quiero aclarar, me siento muy tranquila, creo que el fallo es una muy buena noticia para el país y voy a ir punto por punto. Sí. Lo primero es que el fallo lo celebramos, obviamente lo celebramos. Lo segundo es que nunca hubo acuerdo ni yo pretendía pagar. Entonces hay que aclarar eso porque el Comité de Conciliación de la ANI el 16 de julio precisamente negó la propuesta de conciliación que presentaron los bancos en los términos que la presentaron. Y el 16 de julio la ANI presentó los alegatos de conclusión, no solamente manteniendo la posición que durante todo el proceso se mantuvo, sino reforzando la necesidad de declarar la nulidad absoluta por objeto y causa ilícita del contrato y también reforzando la necesidad de aplicar el artículo 20 de la ley 1882, es decir, reconociendo por tanto a los bancos como acreedores de buena fe. ¿Qué sucedió? Primero, no hubo acuerdo. Segundo, hubo conversaciones. ¿Y por qué las conversaciones giraban alrededor de 1.2 billones? Simplemente porque ese es el valor de contrato de crédito. Ese era el saldo del crédito con los bancos más los intereses. ¿Qué hizo el tribunal? ¿Qué era lo que podía hacer el tribunal como juez y que ninguno del equipo de la ANI, de sus asesores y abogados tenían ni podían tocar? El equipo de asesores de la ANI y abogados juntaban con los 3 peritajes dentro del proceso. Los peritajes eran uno de la interventoría, ese peritaje valoraba la obra recibida y ejecutada por el 52% en 5.2 billones. Había otro por un punto intermedio y el de Duff & Phelps contratado por el tribunal hablaba de 6.5 billones. El tribunal desechó los 3 peritajes. Tomó el peritaje de Duff & Phelps como punto de referencia, los 6.5 billones. Y sobre eso realizó sus propios ajustes. Ajustes que no puede hacer un funcionario, pero que puede hacer un juez dentro de su criterio y que el gobierno celebra. ¿Cómo no va a celebrar? Si termina la nación obligada a pagar menos de lo que los peritajes establecían. Sí, ahora, quiero aclarar lo siguiente. Claro. El laudo condena a la nación a pagar por la obra ejecutada en el saldo, es decir, por lo que falte de la obra recibida con beneficio, que son 211.000 millones, de los cuales hoy hay 187.000 en la fiducia y los otros 24.000 tienen que pagarse con cargo al presupuesto nacional. Y el laudo reconoce y valida los 5.2 billones pagados, incluidos los 1.4 billones pagados a los 7 bancos como terceros de buena fe. Los reconoce, los contabiliza y los valida, y además valida la posición de terceros de buena fe de todos los bancos. Ahora, ministra, entendiendo lo que usted nos está diciendo, ¿por qué se dice entonces que usted pretendía pagarle a los terceros de buena fe 1.2 billones de pesos sin esperar lo que dijera el Tribunal de Arbitramiento? ¿De dónde sale entonces la versión de que el gobierno quería entrar a conciliar por esta cantidad de dinero? Mire, sale de que hubo unas conversaciones que como el mismo 22 de julio yo convoqué una rueda de prensa y comuniqué
eran reales, se habían tenido, sobre la base de los 3 peritajes. Lo que había tomado la ANI era el peritaje menor, el peritaje del interventor de la ANI, que establecía que la obra recibida por el Estado, que había que reconocer a los terceros de buena fe, cosa que validó como concepto en todos los argumentos jurídicos el laudo arbitral, era de 5.2 billones y hasta ahora la ANI había reconocido 3.9 billones. Ahí quedaba faltando en el laudo, en el mejor escenario, es decir, en el peritaje más económico, es decir, el que decía que la obra valía menos, por lo menos 1.3 billones de pesos por pagar. ¿Alrededor de qué giraron las conversaciones? Alrededor de lo que aparece en el expediente como las deudas de la obra. Eso, sí. Deudas además que están reconocidas por el laudo, solo que el laudo, lo que hacen los peritos es obviamente tomar un punto de referencia y hacer sus propios ajustes. Entonces, también, sí. No, permítame aclararle lo siguiente. Sí. Las conversaciones que no llegaron a acuerdo y que, como consta, porque además las decisiones del Comité de Conciliación de la ANI son públicas, rechazaron la propuesta. Por eso no había ninguna pretensión. La ANI rechazó la propuesta de conciliación de los bancos en la forma en que se había presentado. Pero la tranquilidad que tenía la nación en estas conversaciones es que siempre se habló de una conciliación judicial. ¿Qué significa una conciliación judicial? Que pasa posteriormente a conceptos de la Procuraduría y luego se presenta dentro del Tribunal de Arbitramiento, que es el juez del contrato y es el que finalmente avala, rechaza o aprueba cualquier acuerdo. Esto no era al margen del laudo arbitral. Puedo entregar, si quieren les mando, 3 casos concretos donde la ANI ha llegado a acuerdos que han terminado no dándose o porque los rechaza la Procuraduría en su concepto o porque a pesar de que tiene visto bueno la Procuraduría, el Tribunal Arbitral lo rechaza. Tenemos el caso de Access Norte en Bogotá, tenemos el caso de Cesar Guajira, donde la Procuraduría emitió concepto favorable y el Tribunal lo negó. Tenemos el caso de Vimet, donde las partes presentaron acuerdo, que la Procuraduría presentó concepto desfavorable, el Tribunal de Arbitramiento presentó concepto desfavorable y las partes renegociaron el acuerdo para ajustarse al concepto del tribunal. Es decir, en la medida en que si el tribunal ya tenía su valoración, que era una valoración diferente a la de los peritajes, que además celebramos y que está dentro de las competencias del tribunal y de las facultades que tiene como juez, facultades que no tiene ningún funcionario público, pues obviamente el tribunal las hubiera rechazado. Por eso las conversaciones se daban dentro del marco de una conciliación judicial donde el patrimonio del Estado siempre estaba salvaguardado. Claro, conversaciones que según el Ministerio Público, en medio de la polémica, publica un comunicado y dice: recientemente los bancos que hicieron el préstamo y a los que se les debe 1.5 billones manifestaron su intención de renunciar a los intereses, es decir, un ahorro de más de 250.000 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno pidió un descuento mayor y por eso no se ha llegado a un acuerdo. Usted reconoció esa deuda, ministra. El gobierno estaba presto a pagar por... Permítame, yo termino así como usted ha terminado sus interpelaciones. El gobierno estaba dispuesto a pagar 1.5, 1.2 billones de pesos. Hoy estamos hablando solamente de 211.000 millones de pesos. Y esta discusión y esta determinación del tribunal se da luego no solamente de la declaración del gobierno, se da luego de que la periodista María Jimena Duzán levantara la mano y dijera: por Dios, esto es un exabrupto, miren lo que está pasando. Y finalmente el tribunal, en una solución salomónica, sale y dice: no, son solo 211.000. Es decir, por lado y lado es imposible verlo de manera diferente por parte de los colombianos. Y aquí va mi pregunta, señora ministra, de que íbamos a terminar pagando un platal que no tenemos que estar pagando. Le repito, Luis Carlos, lo primero, yo no reconocí. Si usted lee el laudo arbitral completo, reconoce todas las deudas concretas que tiene el proyecto. Luego lo que hace es mira los 3 peritajes y descalifica los 3 peritajes. Como usted sabe, un funcionario no es juez, un juez descalifica. Coge como punto de referencia a Dofanfeld y hace, como digo, cosa que celebramos. Le descuenta CAPEX, OPEX, descuenta otras cifras que no están dentro del peritaje, que encuentra dentro de los estados financieros, otras pruebas del expediente y que son facultades totales que tiene el laudo. Como digo, en la medida en que el tribunal arbitral tenía esa facultad, si se hubiese llegado a un acuerdo, y quiero resaltar, y quiero recordarles, el Comité de Conciliación de la ANI negó la propuesta de los bancos.
negó la propuesta de los bancos el 16 de julio. El 17 de julio hubo audiencia pública de conciliación y audiencia pública dentro del Tribunal de Arbitramiento, la audiencia para presentar alegatos de conclusión. Hoy son públicos, usted mismo los puede mirar, Luis Carlos, y la posición de la ANI no cambió un céntimo. La posición de la ANI se fue con todo a pedir la nulidad del contrato por objeto y causa ilícita y además, eso sí, reiteró la importancia de respetar el artículo 20 de la ley 1882. El 19 de julio la Superintendencia de Transporte decretó la disolución y convocó a la liquidación y mandó a Supersociedades el concesionario. El 21 de julio sale la columna de la periodista María Jimena Duzán y el 22 de julio a las 7 de la mañana yo personalmente convoco a medios. ¿Para qué? Para contar que no se había llegado a ningún acuerdo, pero que era cierto que habíamos tenido las conversaciones, porque desde que yo llegué a este ministerio, ninguna de las acciones de este despacho son a espaldas del país y son absolutamente transparentes y adicionalmente en ese comunicado mencionamos que no se había llegado a un acuerdo, pero que sí se había conversado sobre esa posibilidad que era sobre la base de los documentos que rezaban en el Tribunal de Arbitramiento, era una conciliación judicial que al final necesitaba, si había acuerdo, concepto previo de la Procuraduría y control de legalidad del Tribunal de Arbitramiento. Entonces, Luis Carlos, no, aquí no se estaba haciendo nada al margen del tribunal, aquí no se estaba reconociendo nada por encima de lo que reposaba en el expediente y simplemente el tribunal, dentro de su sabiduría y sus facultades, no descalificó y no tomó ninguno de los peritajes como valor de la obra recibida. Pero sí le quiero aclarar lo siguiente, el tribunal sí reconoció la importancia de aplicar el artículo 20 de la ley 1882, de reconocer a los bancos como terceros de buena fe y no importar que se pagaran los recursos, lo que faltara por pagar con cargo a recursos del presupuesto nacional, porque de hecho en las fiducias hay 187.000 y 24.000 faltantes, toca pagarlos con cargo al presupuesto nacional. Y además avaló los 1.4 billones que ya se le han pagado a los bancos y a todos los demás terceros de buena fe que trabajaron para este proyecto. Ahora, señora ministra, aclárenos entonces, ¿el gobierno no quería conciliar antes de la determinación del Tribunal de Arbitramiento? El gobierno, si hubiera llegado a un acuerdo, era dentro del Tribunal de Arbitramiento. Es decir, y por eso le estoy dando estos 3 ejemplos. Claro, pero permítame interrumpirla solamente ahí. Cuando uno está conciliando en un escenario como estos, está entre las partes, amparado por el Tribunal de Arbitramiento. No hace lo que finalmente dice el Tribunal de Arbitramiento. El gobierno tenía una intención, señora ministra, el gobierno tenía la intención de llegar a un acuerdo de 1.2 billones de pesos. 1.2 billones de pesos. ¿Sabe? La determinación posterior del tribunal es diferente, pero ¿por qué negar ante la opinión pública algo que es evidente? La intención del gobierno era llegar a una conciliación y que ahora el tribunal llegue a una cifra menor a la que se pretendía en esa conciliación es un exabrupto. Está al frente de todo el mundo y todo esto ocurre después de la columna de la doctora María Jimena. Señora ministra, yo creo que es insultar, con todo respeto, a la inteligencia de la opinión pública, pretender esconder la intención del gobierno, que era llegar a un acuerdo superior a lo que finalmente dice el tribunal. Luis Carlos, yo respeto su opinión, como todas son respetables, pero yo no estoy insultando la inteligencia de nadie. Yo estaba como una persona diligente evaluando todas las alternativas y jamás era al margen del tribunal, porque le repito, cuando uno hace una conciliación judicial, la obligación del tribunal, si se presenta, es que existen 2 tipos de conciliaciones, prejudicial y judicial. Dentro de la conciliación judicial, que es el talante de este gobierno, porque es la obligación evaluar todas las alternativas como usted está tomando decisiones gerenciales, las evalúa dentro del marco de si se llegara al acuerdo, que como digo, no se dio. ¿Y por qué le insisto en las fechas? Porque el 16 de julio el Comité de Conciliación de la ANI rechazó la propuesta de los bancos. Y la columna de la periodista María Jiménez del 21 de julio. Ministra. Entonces, perdón, así como usted lo dijo, yo lo tengo que contar. Adelante. Y tengo precedentes de todos los escenarios de conciliaciones que ha realizado la ANI y que el Procuraduría ha conceptuado negativo y no se han hecho. Y que el tribunal ha llegado a control de legalidad porque es su función, porque es el juez del contrato, y el tribunal no las ha aceptado.
Es la razón por la que las conversaciones eran legítimas, porque uno puede conciliar siempre, después de que se admite la demanda y hasta antes del laudo, y siempre y cuando dentro del tribunal, el tribunal esté de acuerdo con eso y controle que no se afecte el patrimonio público. Luego aquí no se estaba haciendo nada al margen del país, ni a escondidas de nadie, sino dentro de los cauces legales y transparentes. Y le reitero, no se llegó a un acuerdo y se negó la propuesta de los bancos 5 o 6 días antes de la columna de la periodista María Jimena Duzán. Ministra, ¿y por qué no le contaron eso al país? ¿Por qué no le contaron eso al país se lo antes? Contamos. No, pero perdóname, termino la pregunta. Perdóname, termino la pregunta. ¿Por qué no se lo contaron antes de la columna? Es decir, ustedes reaccionan a la columna y le cuentan al país lo que estaban haciendo solo cuando la columna revela lo que estaba pasando y advertía lo que podría ocurrir allí. Si es así, como usted lo plantea, no le habla William Calderón, si es así, ministra, ¿por qué no lo dijeron antes de la columna? Es decir, ese 17 de julio que ya había resultados en la negociación previa. William, porque en el ejercicio, y le voy a recordar lo que hicimos en enero, este gobierno en enero le pagó 700.000 millones a los bancos como terceros de buena fe. ¿Cuándo lo anunció? Después de que se había llegado no solo a una decisión y a una conversación, sino a una conversación con los entes de control, donde cuando todos estuvimos de acuerdo que la medida cautelar y que el Tribunal de Cundinamarca reconocía a los bancos como terceros de buena fe y que en la fiducia existían 600.000 o 700.000 millones de pesos que podíamos pagar con cargo a la obra ya recibida y solamente imputables a capital, después de realizado toda, no solo tomada la decisión, evaluada la decisión y mostrada y de alguna manera que fuera validada o por lo menos revisada por todos los órganos de control, ahí se contó, porque uno cuenta las decisiones cuando las toma, no cuando no las toma. Ministra, el senador Robledo dice que usted estaba impedida para conocer de los asuntos del Grupo Aval por haber tenido negocios con este grupo. ¿Qué opinión le merece esta afirmación? Y pues la pregunta principal es, ¿usted tenía negocios con este grupo? No, yo no tenía negocios con el grupo, reitero y repito lo que he contestado. Yo tenía una firma de consultoría desde cuando dejé el Ministerio de Comercio Exterior del año 2004 al 2018, ejercí mi actividad como consultora privada, prestando asesorías en comercio internacional. Entre el 2004 y el 2005 y el 2007 y el 2011, mi firma, R&O, prestó servicios de consultoría en comercio internacional para el Banco de Occidente. ¿Cómo? Yo sacaba unos boletines mensuales para las pequeñas y medianas empresas cuentavientes del Banco de Occidente que se llamaban al corriente empresarial, los evaluamos y hacía conferencias sobre todos los PLCs, los impactos sectoriales de los PLCs y adicionalmente cómo ajustarse a los PLCs y cómo aprovecharlos por parte de las pequeñas a las medianas empresas. Era una actividad de consultoría académica, de capacitación a las pymes. Mi última conferencia fue en el año 2012, mis estados financieros, mis cuentas son públicas, eso es claramente una prestación de un servicio de educación y capacitación para las pymes. Mi último servicio fue en el año 2012, yo ingresé al ministerio en el año 2018 y por eso no me inhabilita ni legal ni moralmente para ejercer la supervisión, el control de tutela sobre las entidades a mi cargo. Como digo, yo no estaba haciendo, yo estaba teniendo unas conversaciones que eran del Estado, como un todo. Quien podía llegar a un acuerdo y negociar era la ANI. De hecho, el vicepresidente de la ANI firma una eventual conciliación, no la firma la ministra, pero yo ejerzo el control de tutela y obviamente yo represento al Estado con otras entidades porque todas estas conversaciones no son conversaciones autónomas. De hecho, en enero, cuando vimos la discusión de pagarle a los bancos porque era fundamental mantener la credibilidad del sector y mantener la confianza para que el esquema de financiación de proyectos continuara en Colombia y pudiéramos sacar adelante las 4Gs que estaban paralizadas cuando llegamos a este gobierno. Esta conversación es una conversación de Estado con el Ministerio de Hacienda, con nosotros, porque necesitamos reactivar los proyectos. Esa no es una decisión exclusivamente mía y yo ejerzo el control de tutela. Por eso, reitero, les repito, mis cuentas son públicas, son abiertas. En mi actividad de consultoría dictaba conferencias de capacitación sobre las TLCs para las pequeñas y medianas empresas que eran clientes del Banco de Occidente y son transparentes y me siento muy orgullosa de mi trabajo. Y no me inhabilitan ni moral ni legalmente, porque como dije, mi última relación fue en el año 2018, fue como contraprestación un servicio prestado de capacitación y eso no me inhabilita. Yo entré a este ministerio en agosto del 2018. Señora ministra,
vamos a lo macro. Y lo macro es que los colombianos tengamos que pagarle a los que fueron juez y parte hoy por hoy a este consorcio por la obra que construyeron. Y entiendo que legalmente, y entiendo que eso es lo que dice hoy la ley, que se le tiene que reconocer a los que prestaron la plata para construir la obra, pues que se les pague. Pero la realidad es que cuando se ve en lo macro lo que ocurrió con Ruta del Sol 2, pues los colombianos quedamos haciendo el bobito. Unos señores que hacen un chanchullo para quedarse con un contrato, hacen parte de un consorcio para quedarse con un contrato, se quedan con el contrato, los descubren y les pagamos. Algo está mal en eso, señora ministra. Yo le quiero hacer una reflexión, Luis Carlos. Primero, a mí, yo no quiero hacer un juicio de valor, no lo he hecho. Yo creo que cada funcionario toma decisiones con base en todos los elementos que entiende en su momento, pero es un hecho que nosotros recibimos una decisión ya tomada por el gobierno anterior. ¿Cuál decisión? De dar por terminado de común acuerdo el contrato, no de caducarlo, no de imponer una cláusula penal, no de entrar a utilizar cláusulas que el contrato de crédito preveía. El contrato de crédito preveía la posibilidad de que los bancos hicieran el step-in del contrato y sacaran al contratista incumplido. Les recuerdo que había procesos de incumplimiento en la ANI donde había hitos, donde hay incumplimientos de más del 85%. Había temas de 100 kilómetros que iban en 14 kilómetros y que claramente hubieran podido determinar una caducidad. El mismo contrato de crédito no solo prevé el step-in, sino que prevé los actos de corrupción como un incumplimiento grave del contrato que puede dar lugar a la caducidad. No se tomaron ninguna de esas decisiones por decisiones del gobierno anterior. Nosotros enfrentamos esta realidad y también quiero aclarar, si se hubiera decretado la caducidad, pues obviamente hay no solamente una cláusula penal de 80.000 millones de pesos, que para muchos es bajito, sino también una caducidad para una inhabilidad para seguir contratando, pero esa inhabilidad solamente era para el concesionario y no para sus socios. En este momento estamos dando un debate al interior del gobierno porque es una realidad. La legislación es insuficiente. De hecho, si no es porque el Banco Mundial inhabilita a Odebrecht para participar en la licitación del Metro de Bogotá, y lo hizo durante 3 años, lo inhabilitó para participar en los proyectos que financiaba el Banco Mundial, se hubieran podido presentar y teníamos información de que pretendían presentarse. Usted tiene razón, este es un debate que hay que dar porque la ley que hay es insuficiente en cuanto a qué pasa con el contratista incumplido. Señora ministra, pongámosle nombres a esto, porque es que las cosas como son. Usted lo que nos está diciendo acá es que el señor Pablo Felipe Robledo, miembro del gobierno anterior, ex superintendente de Industria y Comercio, tuvo las herramientas suficientes para declarar la caducidad del contrato y no lo hizo. Y por eso hoy por hoy estamos metidos en este embrollo. Lo que usted nos está diciendo, con los nombres los estoy poniendo yo, con nombres, es que Pablo Felipe Robledo y la determinación del gobierno anterior nos metió en este rollo. Y ellos tienen responsabilidad en lo que está ocurriendo. Pongámosle los nombres. Mire, Luis Carlos, como dije, yo no voy a hacer un juicio de valor sobre las decisiones. Yo, y le quiero ser franca, es lo mismo, la gente toma decisiones con los elementos que tiene, pero sí quiero poner en contexto los hechos. Le quiero reiterar que quien podía decretar la caducidad era la ANI, es decir, es el contratante. Nadie distinto al contratante la puede decretar. Pero ahí hubo muchas acciones y decisiones. Yo no quiero hacer un juicio de valor, para eso están los entes de control. Yo lo que quiero decir es que, y así ha sido frente a todo lo que yo he encontrado, mi obligación en este país es darle soluciones a los temas de infraestructura y transporte. Yo encontré un sector con un presupuesto comprometido hasta el 2030, con 29 proyectos firmados que me comprometían el presupuesto, de los cuales solo 6 funcionaban. El resto estaban paralizados entre un 0 y un 5%, a pesar de llevar más de 3 o 4 años de firmados los contratos. Hoy yo tengo 23 proyectos reactivados, tengo 4 cierres financieros más, y le quiero reiterar, gracias a que en enero tomamos la decisión de honrar los compromisos y pagarle 700.000 millones con cargo al capital de la deuda de los bancos. Esa ha sido mi labor ha sido enfrentar los problemas con la mayor diligencia y de manera transparente y solucionarlos. Y simplemente yo no quiero hacer juicios de valor, pero sí quiero decir, hubo muchas otras alternativas que no se adoptaron. Hubo muchas otras alternativas que no se adoptaron. Señora ministra, creo interpretar a los colombianos cuando uno va uniendo los puntos, como dicen las señoras, y lee la columna de Vicky Dávila hace unas semanas, en la cual, creo que fue la semana pasada, en la cual revela unas grabaciones entre el expresidente Juan Manuel Santos
y el exdirector de la ANI, la conversación en la cual queda claro que había intención del gobierno Santos en salvar a los bancos en este escenario, que las determinaciones que fuera a tomar la ANI fueran determinaciones que no terminaran quemando al sistema financiero, y mencionaban alguna injerencia tácita hacia el ex superintendente Robledo. Cuando uno como colombiano, sin posición política, sin postura política, pega los puntos, dice, ANI y Robledo toman una determinación que así haya sido una determinación basada con la información que tenían en el momento, termina siendo que los colombianos paguemos. Y luego esta administración se encuentra este rollazo, casi mete la pata tratando de conciliar por una plata que no era, pero de todas maneras terminamos pagando. Independientemente de la administración, señora ministra, los colombianos terminamos pagando. Solo le quiero decir, Luis Carlos, señora, lo siguiente. En cualquier escenario, y eso lo reiteraron todos los jueces, el Estado tiene que pagar por una obra que recibe y de la que se beneficia. Y todos los fallos, tanto el Tribunal de Cundinamarca como el laudo, reconocen que si eso no se hace sería un enriquecimiento sin causa. Simplemente le quiero reiterar es lo que los colombianos pagaron, obviamente es la obra recibida, o lo que finalmente determinó el tribunal es lo que se consideró como obra recibida y lo que se paga por eso. Ahora, y yo sí le tengo que reconocer, cuando uno mira todo el escenario, estamos revisando la normativa en términos de qué sucede cuando hay una sanción a un concesionario que cometió un acto de corrupción. Yo creo que las herramientas legales que hay no son suficientes. Y pues simplemente le quiero reiterar, el esquema de financiación de proyectos, y ahí sí hay una diferencia, hace que una vez se licita una APP y se adjudica, pasa por lo menos 2 años antes de que haya un cierre financiero, porque pasa toda una fase preconstructiva, pero ahí lo que salen a ofrecer son el proyecto como tal, y a lo que le prestan los bancos, que pueden ser 8, 7, 9 bancos, usted sabe porque ustedes le han hecho seguimiento a todos los cierres financieros, le prestan fundamentalmente al proyecto, porque el contrato tiene atado al proyecto y comprometido los recursos a unas fiducias que no se les giran al concesionario, sino que se van entregando en la medida que se van entregando obras, tanto las vigencias futuras como los peajes de los contratos. Simplemente que son obras que tienen un valor que el Estado no puede pagar en 1 año, entonces el Estado se compromete a pagarlo en 20 años y el sector financiero financia, pero la financiación, el cierre financiero usualmente es 3 y hasta 4 años después de haber asignado el contrato. Ministra, usted dice que aquí, sin querer hacer juicios, había muchas posibilidades de tomar otras decisiones distintas a la nulidad del contrato. ¿Se pudo haber declarado la caducidad de ese contrato, en su opinión? No, sí, efectivamente existen actas de la interventoría de la ANI, porque ¿qué sucede? El Tribunal de Arbitramiento estaba desde el 2015-2016. El Tribunal de Arbitramiento estaba pleiteando unos recursos adicionales que primero el concesionario le estaba pidiendo al gobierno, y el tribunal había suspendido las sanciones dentro del proceso. En enero del 2017 el Tribunal de Arbitramiento levantó esas medidas cautelares, y ¿qué hizo la ANI? Le pidió al interventor la actualización de todos los procesos de incumplimiento que había iniciado. Y hay actas del interventor de la ANI donde está certificando que hay hitos incumplidos hasta en un 85%, porque a pesar de que ya se había entregado el 52% de la obra, pues ya debían ir mucho más adelante. E inclusive hay actas donde el interventor le dice a la ANI, por favor proceda a decirle a los bancos que si van a hacer uso de su facultad de step-in, es decir, de su facultad de sacar al contratista y contratar otro constructor que termine la obra, donde se están garantizando los recursos del crédito, los recursos de la nación, la terminación oportuna de la obra. Todo eso eran las posibilidades y opciones y consta en actas de la interventoría del contrato. Señora ministra, muchísimas gracias por darnos unos minutos, dar su explicación, y la hemos oído atentamente a todo lo que nos ha dicho. Es usted muy gentil, muy amable. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Gracias, señora ministra. ministra. Y a toda su mesa de trabajo, que esté muy bien. Muy gentil. En la FM, las noticias como son. La opinión de Abelardo de la Espriella en la FM. En relación con la controversia jurídica suscitada entre el Estado colombiano, representado por la ANI, y los constructores o concesionarios de la Ruta del Sol 2,
Controversia esta que fue dirimida hace un par de días por un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hay que señalar lo siguiente: el Estado colombiano fue condenado por ese tribunal de arbitramiento a pagar únicamente el valor de la obra que el concesionario ejecutó efectivamente. Es decir, las obras que se hicieron son del orden de 211.000 millones de pesos. Esas obras se hicieron. Por lo tanto, es perfectamente ajustado a derecho que el Estado deba responder por ese monto de dinero. Lo que sí resultaba un exabrupto era pretender que este concesionario recibiera más dinero del que efectivamente ejecutó en obras. Por supuesto que el tribunal falló como debía fallar, y me parece que la controversia en torno a la posición de la ministra es más una venganza política que una posición racional. La ministra siempre dijo que acataría lo que definiera el tribunal, y quien debía precisamente dirimir esa controversia jurídica en cuanto al monto que habría que pagar por parte del Estado era el tribunal y no el ministerio. Al final, el tribunal falló, como ya se sabe, y la ministra ha anunciado que acata la decisión. No entiendo entonces por qué una tormenta en el vaso de agua, aunque sí, la entiendo, es un tema político y no jurídico. Lo importante aquí es que las finanzas del Estado no salieron lesionadas. El Estado está pagando lo que el concesionario hizo y se protegieron los recursos públicos, que al final es lo que importa. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. La FM cuida de Bogotá. Pacho alerta en la FM. Intolerante conductor le pasó por encima su vehículo a chofer del SITP. La FM cuida de Bogotá. Nos enlazamos con la cariñosa a esta hora. Don Pacho Alerta, el hombre que más sabe de Bogotá, buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de la FM y la cariñosa de RCN. Oiga, don Pacho, preocupadísimo estamos los bogotanos hoy con el video que es viral, con la situación que se registró, no sé si fue anteayer o ayer. Sí, el martes. El martes, es que con ese día ya atravesado. El martes, un carro rojo, un jeep rojo, atropella a un conductor del SITP. ¡Qué barbaridad! Sí, un acto de salvajismo, de intolerancia, y que hoy es considerado por algunos expertos como de tentativa de homicidio. Así, el secretario distrital de la Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, haya publicado en su cuenta en Twitter que va a ser judicializado por lesiones personales, porque él se atrevió a revelar la identidad de este individuo, José Mauricio Gil Vázquez. Así se llama el conductor de este automotor engallado. Sí. Un Toyota de estos Land Cruiser modelo 78, pero muy bonito, sí, por cierto, y de placas Carlos Ratón Iglesias 690. Momentico, Carlos Ratón Iglesias CRI 690. 690, así le dicen. Sí, son los términos más policivos, ¿no? Ok, sí, señor. Para identificar fácilmente, pues, este tipo de automotores y sus placas. Carlos Ratón Iglesias 690. Sí, esa es la placa de este carro que estaba engallado, y cuando hablo engallado, aquí la importancia del tamaño de las llantas, sí, sobre todo de la izquierda, que le pasa por la parte posterior del cuerpo a don Isaías Vargas, de 39 años de edad, como está identificado el conductor del bus del Sistema Integrado de Transporte Público que resultó afectado. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque lo que se ve en el video arranca mordido y se ve el Land Cruiser rojo enorme engallado, como usted lo describe muy bien, y en la parte de adelante, entre el capó y el guardabarros, sentado al conductor del SITP, como si quisiera detenerlo. Lo que dicen algunas personas es que el carro rojo le pegó al bus del SITP y el conductor se bajó a reclamarle, y como no le hicieron caso, lo intentó detener sentándosele encima. Sí, es un choque de latas que llaman popularmente. El conductor se observa entre la defensa y el guardafango de ese campero. Es ahí cuando está, al parecer, haciendo una llamada, porque nos contaba
John Cepeda, del Sindicato del Sistema Integrado de Transporte Público, que ellos, así no tengan la culpa, deben responder por los daños que tengan los buses, que les descuentan de su quincenita, así no tenga la culpa, los daños. Sí, entonces que en esos momentos él lo que estaba intentando comunicarse con una persona para resolver este incidente de latas, y es cuando le pasa este vehículo lamentablemente por la parte posterior de su cuerpo. John Cepeda, del Sindicato del Sistema Integrado de Transporte Público. Tuvieron entre los dos vehículos como un choque leve, un rayón tuvo el señor, pues como que cerró al bus, el señor del campero, y pues quería como fugarse. Entonces el compañero, por el afán de digamos que le pagara los daños del vehículo, ya que pues estos daños son descontados a los conductores por la empresa, por eso se instaló enfrente del vehículo, sin imaginarse pues que el señor iba a pasarle por encima con él mismo. Ahí está lo que pasó, choque de latas. ¿Qué es lo importante en medio de todo esto? Que Isaías Vargas, de 39 años de edad, ha sido dado de alta, según nos confirma John Cepeda. Pues la información que teníamos era que le estaban haciendo valoraciones, radiografías para descartar fracturas, y ya esta mañana me informan que el compañero le dieron de alta a la madrugada. Estamos contentos porque el compañero ya se está recuperando, no, gracias a Dios no tuvo lesiones tan graves, pero pues sí nos preocupa el hecho de la intolerancia del agresor. Qué barbaridad. Y sí fue en la madrugada dado de alta, porque la última vez que revisó su cuenta en WhatsApp fue a las 3 de la mañana, 3 de la madrugada, 1 minuto. Qué intolerancia tan fuerte, ¿no? Sí, un acto de salvajismo que ocurre siempre en las calles bogotanas. Hoy conducir en Bogotá es una calentura, es un peligro. Aquí notamos cómo se desprendió lo peor del ser humano, el querer quitarle la vida a este conductor, todo por un choque de latas. ¿Y al conductor lo detuvieron? Sí, está capturado, eso es lo que ha confirmado el propio secretario distrital de la movilidad. Va a ser judicializado por lesiones personales, que ahí es en donde está quizás lo jurídico en interrogante. ¿Son lesiones personales estas o tentativa de homicidio? Claro, y don Isaías Vargas, finalmente, ¿qué le pasó? ¿Se rompió el pie? Es que la llanta le pasa por encima. Pero mire lo que confirma John Cepeda, que le hicieron una serie de radiografías, los RX, y que debido a que fueron lesiones leves, ha sido dado de alta en las últimas horas. ¿Pero qué lesiones leves? ¿Fractura en el peroné, en la tibia? Sí, son fracturas que no comprometen sobre todo su estado vital como para mantenerlo en una unidad de cuidados intensivos. Es decir, que puede recuperarse en casa siempre y cuando pues haya sido tratado por el cirujano de turno. ¡Qué barbaridad! Don Pacho Alerta, cuidando de Bogotá. Un abrazo enorme, aquí siempre comunicados con La Cariñosa. ¿Qué tal usted para montar bicicleta? Picho. Hoy tenemos ciclovía nocturna, ¿no? ¿En serio? ¿Empieza a las 6? 6 de la tarde hasta las 12, medianoche. Sí. Tendrá el trancón maravilloso en toda Bogotá. Sí, el cuadrante desde la 170 hasta la 19 Sur. Y estarán también afectadas, beneficios eso sí de la salud, pero afectadas en materia de movilidad, la Boyacá, la carrera séptima, la carrera 50, la calle 27, la calle 72, la carrera 15, la 116 y la 147. Conclusión, si no le gusta la bicicleta, guárdese tempranito en su casa. Lo mejor es meter la nave por ahí a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde nos guardamos. Sí, ¿usted a qué hora sale hoy? Yo a las 10. Ah, bueno. Pero tengo reuniones hasta la 1. Sí. Almuerzo a la 1. Sí. Creo que Zúcar nos convocar a las 5 una reunión, ¿no? ¿Es cierto? No. Bien. 7:43, Don Pacho Alerta, La Cariñosa, el hombre que más sabe de Bogotá. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Luis Carlos. La FM y La Cariñosa cuidan de Bogotá. Mantenga la FM en Twitter. Síganos. @LaFM. La FM. Héctor Urrego, comentarista del ciclismo de Antena 2, entregó detalles en la FM sobre su participación en el homenaje hecho en Zipaquirá al campeón del Tour de Francia, Egan Bernal. Don Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días, a William, a todo nuestro equipo de trabajo de la FM y a la amable audiencia. Pues me siento conmovido con todo, ¿no? Con todo lo que ha sucedido en el día de ayer. Pues realmente muchísimas gracias. Fue invitado especial de Egan Bernal. ¿Cómo le llegó la invitación? ¿Qué fue lo que pasó? Pues digamos que me sorprendió, porque yo sé que pues en este país
tenemos también muchísimo talento, gente de gran valor en este tema de la conducción y la presentación de eventos, pero por generosidad de Egan y de su manager Pablo Mazuera, pues recibí la invitación a conducir el evento, lo cual me llenó de orgullo. Para mí es un motivo especial también de satisfacción personal y profesional, porque pues yo interpreto el gesto, como ustedes han logrado interpretar otros gestos de Egan y de Pablo, su manager y su entorno, como un reconocimiento a los medios de comunicación. Así se lo expresé incluso terminando la ceremonia, ¿no? Le agradecí, no a nombre mío, sino a nombre de todos mis colegas, me tomé la vocería de mis colegas, porque eso lo asumo así como un reconocimiento a quienes trabajamos en los medios de comunicación, cualquiera que sea el medio, radio, prensa, televisión, internet, prensa escrita, en fin, así lo interpreto, y particularmente me queda para la egoloteca, Luis Carlos. Profe Urrego, lo saluda Laura Newton. ¿Cómo es su relación, su amistad con Egan? ¿Desde hace cuánto se conocen? Pues realmente hace poco, es un muchacho de 22 años, imagínese, pues tendría que, para decir, no, yo lo conozco desde hace tiempo, no, curiosamente lo conocí estando en una Vuelta a España, él podría ser casi, no, mi hijo y hasta mi nieto, ¿no? Lo conocí, estaba yo en una Vuelta a España en el 2015, que llegó a Andorra, en una etapa llegó a Andorra, y en la misma Andorra se estaba celebrando por esos días el campeonato mundial de mountain bike. Y uno de mis hijos, Héctor Leonardo y Sergio, son amigos de Pablo Mazuera, el entonces ya manager el fundador el fundador de una entidad que se llama Me Suena, Fundación Me Suena, que ha albergado niños, sobre todo niños y jóvenes como Egan, que en ese momento tenía entonces 18 añitos, ¿no? Y otros, pero en la modalidad del ciclomontañismo. Entonces estaba realizándose ese mundial de ciclomontañismo. Uno de mis hijos me dice, oye, Pablo está allá, ¿por qué no intentas ir a saludarlo? Están en el mundial de mountain bike. Entonces yo me pongo en contacto llega la etapa de la Vuelta a España, esa misma noche me pongo en contacto con Pablo, me invita a ir al hotel donde está la selección Colombia de mountain bike que compite en ese mundial, y ceno con la delegación, conocía yo al presidente de la Comisión Nacional de Ciclomontañismo, conocía a Pablo más a través de mis hijos que yo mismo, y entonces le digo, bueno, expectativas para mañana y pasado que sigue el campeonato. Me dice, no, pues aquí tenemos el chico que fue medalla de plata en el mundial del año pasado en Lillehammer, en Noruega, y va a competir nuevamente mañana todavía como junior. Entonces yo le digo, entonces Pablo me pregunta, oye, ¿le quieres hacer una nota? Y yo le digo, claro, encantado. Entonces llama a Egan, me lo presenta y le pregunto si me quiere conceder una entrevista. Nos sentamos como por espacio de 15 o 20 minutos dialogando. Yo no lo conocía, pues obviamente ni siquiera tenía mucha precisión sobre sus resultados anteriores, y conversamos allí, y bueno, y luego al día siguiente ya me fui, se iba a la etapa de la Vuelta a España, y quedamos con Pablo en que me diría el resultado, me llamaría y me daría el resultado de la competencia de Egan, que ya venía de ser medalla de plata, y al día siguiente competía tratando de ganar el oro. Finalmente fue bronce en ese mismo mundial, y así fue como lo conocí. Luego ya pues hemos seguido, digamos, no una relación pues de amigotes y toda esa cuestión, no, la relación profesional, respetuosa, amable, con un deportista que he visto por fortuna crecer como tantos otros y llegar a este punto que estamos celebrando todos hoy. Héctor, yo soy de lanzar muchas hipótesis y le voy a lanzar una porque usted es la única persona que me la puede ayudar a comprobar. Este triunfo de Egan obedece a una institucionalidad que por 70 años ha logrado el ciclismo colombiano. Uno, muchas competencias, muchas clásicas, entre esas el clásico RCN y por supuesto la Vuelta a Colombia. Dos, el apoyo permanente de los medios de comunicación en esas transmisiones. Y tres, obviamente el patrocinio de empresas como Manzana Postobón, como Café de Colombia, como Pilas Barta, etcétera. Esa sumatoria, esas tres, hace que surja un personaje como Egan y desmiente a todos los que creen que esto es por generación espontánea. Y como se responde popularmente, ¿no? Todas las anteriores. Usted tiene absoluta razón y ese es el análisis real y certero que se puede hacer de
al término de un resultado como este, ¿no? Aquí somos dados a que nada nos gusta, nada sirve, todo está mal hecho, pero resulta que también hay sí, hay problemas, hay errores, hay dificultades, pero también hay muchas cosas, o algunas, muy bien hechas y que incluso sin darnos cuenta nos han resultado. Por ejemplo, a nivel de lo que usted señala, competencias en todas las modalidades. Desde hace 70 años hacemos carreras en Colombia, mal hechas, bien hechas, regularmente hechas, chiquitas, medianas, grandes, pero ahí es donde han tenido la oportunidad de competir nuestros chicos o chicas que se han dedicado a este deporte del ciclismo. La Vuelta a Colombia va a cumplir 70 años, el Clásico RCN va a cumplir 60 años, las clásicas o las vueltas regionales, la del Tolima, Boyacá, Antioquia, todas están celebrando casi sus 40 años en la mayoría de los casos. Han surgido otras modalidades como el BMX, son muy jóvenes, estas modalidades no tienen más de 30 años en el país, el BMX, el ciclomontañismo, el paracycling y ahora las nuevas modalidades que están surgiendo ya incluso a nivel olímpico. Entonces hemos contado siempre con un proceso, llamémoslo así, también la Vuelta del Porvenir reservada a los chicos hasta de 17 añitos, la Vuelta del Futuro reservada para los chicos hasta de 19 y la Vuelta de la Juventud para los de menos de 23 años, más las vueltas regionales, más el Clásico RCN, más la Vuelta a Colombia. Eso es igual a proceso, solo que los contreras de siempre no lo ven así. Tal vez nadie se imaginó, ni nadie dijo, este va a ser el proceso del ciclismo colombiano. No, las pruebas se fueron creando de acuerdo a las necesidades y tenemos un proceso que incluso para algunos países, incluso europeos, es como un ejemplo, como una manera de una explicación de dónde viene el potencial del ciclismo colombiano. Segundo, todo el mundo critica que el gobierno no apoye, que el gobierno no da nada. Yo creo que el gobierno son las alcaldías, las loterías, las empresas de licores, y ellas son las que a nivel departamental y municipal apoyan y han apoyado históricamente desde que casi comenzó el ciclismo este deporte. Yo diría también otros deportes, pero este. Y tercero, el tema del patrocinio de la empresa privada, vital, definitivo. Sin él no podríamos tener lo que tenemos, no solamente en el ciclismo, sino en todos los deportes. Así que dirigencia, mala, buena, criticada, regular o no, ha cumplido con su papel, y el patrocinio de la empresa pública y privada, pues igualmente. Así que tenemos por qué estar donde estamos hoy, se lo garantizo y se lo aseguro. Como dicen los españoles, enhorabuena, profe, por ese esfuerzo, por ese trabajo, por esa dedicación, por llevar el ciclismo en las buenas, en las regulares y en las malas, y por este homenaje que le hace Egan Bernal, el campeón del Tour de Francia, al campeón del ciclismo en Colombia, don Héctor Urrego Caballero. Un abrazo y mil gracias como siempre. A ustedes, muchísimas gracias, muy amable, y hasta otra oportunidad. Gracias. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, reveló en La FM que en lo corrido del año han sido amenazados 85 periodistas en Colombia. Juan Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, William, y muchas gracias por el interés en este tema. ¿Estas denuncias comparativamente con años anteriores han crecido, se han mantenido o qué ha pasado? William, se mantiene. El año 2018 cerró todo el año con 120 y pico, 130 denuncias de amenazas contra la libertad de prensa, contra periodistas, con lo cual si estamos hacia el mes de agosto, la tendencia se mantiene, incluso con alguna probabilidad de que aumente un poco. Hay varias regiones que nos preocupan. El suroccidente colombiano, recientemente denunciamos unas amenazas que fueron firmadas por el Frente Sexto de las FARC-EP, lo cual nos da a entender que son disidencias de las FARC, pero que tienen una particularidad, es que se dirigen, a los números celulares de 5 periodistas de la ciudad de Cali que estaban cubriendo tanto cortes energéticos como temas relacionados con tráfico de drogas, y esto es algo que despierta especialmente la atención. Valoramos ahí sí, la concurrencia de autoridades locales, concretamente la Secretaría de Seguridad de Cali, que está al tanto y que ha activado pues las rutas de protección. ¿El origen de estas amenazas en su mayoría de dónde proviene? A ver, las tres que más nos preocupan en este momento, digamos las más recientes, tienen que ver unas, esta que le estaba comentando del departamento del Valle del Cauca, que en realidad es una zona que cubre todo el suroccidente colombiano, el departamento del Cauca y hasta Nariño, y allí la presencia, digamos, de actores ilegales, disidencias de las FARC, y lo que tiene que ver con el cubrimiento de corredores de droga sigue siendo un factor de riesgo tremendamente notable para la prensa.
y en el norte, digamos hacia el Magdalena, se empezaron a registrar también amenazas contra periodistas, digamos de manera indeterminada, por parte de un grupo que nosotros no teníamos en el radar, que se autodenomina Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, donde se habla de que los periodistas de la zona, en términos generales, generan intranquilidad y que les solicitan a los medios de comunicación manejar los temas de la violencia con cautela, lo cual también se puede ver como un acto intimidante. El tercero tiene que ver con un caso emblemático que la FLIP apoya hace muchos años, que es el de Ginette Bedoya, que ha recibido llamadas intimidantes desde Panamá en los últimos días, y pues obviamente es algo que estamos advirtiendo a las autoridades para que se hagan las investigaciones. Sí. Señor Vaca, la Unidad Nacional de Protección, ¿cuántos periodistas protege o hace, y me refiero particularmente en las regiones, no los que protege tradicionalmente en Bogotá desde hace muchos años? ¿En las regiones sí tiene dientes esa Unidad Nacional de Protección, que es donde más amenazas hay contra los periodistas? A ver, de acuerdo a nuestra experiencia, y nosotros hacemos cortes anuales, la Unidad Nacional de Protección está protegiendo alrededor de 200 periodistas en Colombia, digamos, sí existen ciertas diferencias entre el abordaje de casos nacionales, digamos, de medios, digamos, que tienen una cobertura nacional. Allí la respuesta de protección puede tardar días, semanas, mientras que para casos de la Colombia profunda, digamos, de las regiones apartadas del país, puede tardar hasta 3 meses la respuesta efectiva por parte de la Unidad Nacional de Protección. Aquí, digamos, yo no creo que haya una animadversión, digamos, una posición de no atender. Hay que reconocer que la Unidad Nacional de Protección maneja un volumen muy, muy importante de casos. No solo estamos hablando de periodistas, también funcionarios públicos, líderes, defensores de derechos humanos, y esto es algo que está colapsando, y digamos, el gobierno es consciente de ese colapso. Se están planeando una suerte de reingeniería, de ajustes al sistema de protección. Lamentablemente esto no se ha dado en los tiempos que nosotros hubiéramos querido, y sin duda pues tenemos un embudo. Esto es un nudo que no permite que los casos se brinde protección de manera efectiva, pero sobre todo aquí hace falta algo que no tiene que ver con el gobierno, y es la investigación judicial. En tanto la Fiscalía no avance en el esclarecimiento de estos hechos, lo que hay es un ambiente de permisividad para que se repitan, y aquí yo sí creo que también hay que poner el foco en la Fiscalía. Señor Vaca, buenos días. Voy a otro escenario, el de redes sociales, donde los periodistas día y noche, todos los días, reciben matoneo, comentarios, insultos y también amenazas. ¿Cómo es esta situación específica de amenazas en redes sociales? ¿Cómo se establece la gravedad o la veracidad o la peligrosidad de las mismas? Bueno, aquí hay que reconocer que de un tiempo para acá, yo diría unos 3 años, hay una suerte de digitalización de la violencia contra la prensa, ¿no? Hay un manto de un falso anonimato que, digamos, potencia la impunidad de estos hechos. A ver, yo creo que hay que diferenciar quién es el que está alentando a la violencia contra la prensa, ¿no? Es muy distinto el comentario airado, iracundo que pueda tener un ciudadano inconforme con algún medio de comunicación. Yo creo que esto es algo sobre lo cual los medios deben tener, digamos, un cuero de cocodrilo y aguantar. A cuando es muy distinta esa situación a cuando lo hace un líder político, ¿no? Y nosotros lamentablemente registramos como dentro de todo el espectro ideológico de izquierda a derecha hay manifestaciones estigmatizantes de líderes políticos que terminan creando un clima de permisividad para las agresiones contra la prensa. Recordemos la semana pasada una tendencia en redes sociales contra Vicky Dávila, y esto en el fondo tiene un silencio cómplice, diría yo, por parte de líderes políticos a quienes le conviene que se generen estas oleadas digitales de ataques a la prensa. Esto además sí tiene un efecto, es decir, cuando un periodista ve que existe ese tipo de ataques en redes sociales, se inhibe, eso genera miedo, hay familias de los periodistas, esto tiene un impacto sobre el cubrimiento, y precisamente lo que quisiéramos es tener unos liderazgos políticos, unos liderazgos públicos que antes de promover la estigmatización de la prensa para que sus seguidores los ataquen, lo que hagan sea respetar la libertad de prensa y asumir las controversias públicas, por más difíciles que para los políticos sean. 85 periodistas en Colombia amenazados, es la denuncia que está poniendo en conocimiento público la FLIP. Don Pedro, muchas gracias, una feliz mañana y estaremos pendientes del desarrollo de esta denuncia. Muy buen día, William. En la FM, las noticias como son. Yumedis Montoya, madre de una de las jóvenes abusadas sexualmente en el Parque Nacional en Bogotá, narró en la FM cómo sucedieron los hechos. Señora Montoya, gracias por darnos algunos minutos en la FM. Muy buenos días. Con mucho gusto, buenos días.
Señora Montoya, cuéntenos qué fue lo que pasó, cuál es el registro que ustedes tienen. ¿Desde un principio? Claro que sí, sí señora. No, pues que las niñas salieron el lunes en la tarde, como a las 6:30, hacia la 7:51, nosotros vivimos en Sapinero Alto, y entonces resulta de que el novio la llamó porque el novio hacía como 2 días no estaba aquí en Bogotá, no sé para dónde se había ido. Entonces ella, la niña ajena, había venido el sábado, y resulta de que el lunes, no sé cuándo llegó él, entonces el lunes la llamó que bajaran a la 7ª, que se encontraban, no fue ni ir a traerlas a la casa, sino que se encontraban en la 7ª. Entonces ellas están arreglando, yo salí a trabajar y llegué, como yo trabajo a plancho, ya ese día planché y salí tarde, y llegué como a las 5:30, como a las 6, ellas estaban arreglando, y a las 6:30 se arreglaron, se pintaron bonitas, y yo le dije, pan de tan bonita que están arreglando, la niña ajena se pintó, la mía no. Entonces, ellas iban muy bonitas, entonces yo le dije, iban en faldas, iban en vestido, y le dije, con este frío, ustedes en faldas y en vestido. Y entonces, lógico que ellas se ponen shorts por debajo, y entonces dijeron, porque el vestido y la falda eran cortas, en tenis. Entonces ellas salieron y se fueron. Pues yo pensé que, lógico, ellas no llegaban esa noche, pues pensé que han ido para donde la suegra, la mamá del novio de mi hija. Y entonces resulta de que yo me acosté a dormir como a las 3 de la mañana, me llamó uno de las hijas y me dijo que ella las tenía en el hospital, mi niña no me quería conectar, que le daba miedo, entonces, porque es una niña sana, ya no ha sido recorrida, y entonces me dijo que tenían miedo de decirme, entonces, que le pasaba, que había pasado algo, le dije, dígame, yo le va a pasar a un muchacho, dijo, y entonces el muchacho me habló y me dijo que ella está en el hospital. Resulta que se habían comprado una comidita con el novio y la niña, y se habían ido a comer al parque, ahí al pie de la lápida donde mataron a la muchacha, ahí estaban. Entonces ellos ya dijeron que porque ahí habían unos patrulleros por allá hacia atrás, entonces que dijeron que no era peligroso porque por ahí había como una patrulla, no sé qué lo que había atrás, uno de los muchachos, no es patrulla, no me acuerdo qué le dicen, en todo caso ellos le confiaron a ellos, pero seguro ellos estaban de pasada, entonces se vieron como protegidos, entonces se pusieron a comer ahí, cuando estaban comiendo llegaron esos 4 tipos con armas de navaja, cuchillos tenían, y entonces se le arrimaron, y ahí fue donde le dijeron que tenían que pasarle todas las cosas. La niña pensó, ella los volteó a mirar y pensó que era que iban a pedir comida, entonces le quitaron los celulares, maletines con papeles, con unos de mermédica, unos papeles, unas carpetas, un libro que llevaban unas poco cosas y comiditas que llevaban jugos y panes y cosas que llevaban para comer. Entonces se los quitaron, y a lo que ellos le entregaron eso, le dijeron, los empujaron para hacia adentro para esa zona montañosa, y hacia allá los empujaron, y eso que es muy horrible que eso son montañas. Un parque debiera ser un parque lógico con árboles, pero despejado por debajo. Yo he visto parques que eso los rozan, los limpian y quedan hermosos, pero eso es que es un pastar, una cosa horrible, donde los llevaron al pie de una quebrada de un puente, los pasaron al puente y al pie de la quebrada, ahí ya los obligaron a que ellas estuvieran con ellos. Uno cogió a una y el otro cogió a la otra. Que estuvieron con ellos es que las violaron. Las violaron, y los otros 2 cogieron a él y lo golpearon, le taparon con la chaqueta de mi hija, una chaquetica de tela floreadita, le taparon la cara. Y a la niña le robaron la chaqueta, le robaron la ropa interior. Esta es la hora que la policía no la ha encontrado, pero no se sabe, raro, porque usted viera, ayer nos mandaron fotos que la policía encontró interiores, ropa interior, cantidad. Esos tipos están enseñados y tienen un camino como si andara ganado. Los tipos están enseñados a coger a las niñas y violar ahí, nadie ha dicho nada, porque eso era ropa interior de un color y de otro. Mi hija no pudo reconocerla a ella, no la encontraron. Doña Yusmedis, ¿esto cuándo ocurrió? ¿El 5 de agosto a las 9 de la noche más o menos? Pues no sé qué horas eran, pero ellos dicen de 8 a 9, porque desde que llegaron a ellas a comer, a ella habían acabado de llegar. Se cree, y ellas se fueron de la casa como a las 6:30. Exactamente, por ahí se fue como a las 8. ¿En qué parte del Parque Nacional dicen ocurrieron los hechos? Eso fue de la lápida donde mataron a la muchacha hacia adentro. Cuando usted dice la muchacha, ese es Roselvira Celis. Sí, claro. Ella, ahí hay una lápida. Sí. Y hacia adentro hay un puente, los pasaron de ese puente, y eso hay una rastrojera hacia adentro. Sí, claro. Pues yo no conozco, pero me mandaron fotos, y mi hija, la mayor, que fue ayer a investigar, a recoger cosas y pruebas, eso dice que eso es muy feo, y la niña también dijo. ¿Cuántos años tiene su hija, doña Yusmedis? Mi hija completó 18 años en febrero. 18, ¿y la amiga 17? La amiguita 17. ¿Cómo están ellas ahora? Pues ellas están, pues mal, porque esto es un caso que lo siento yo, me parece que a mí me lo hicieron, y yo me haga llorar y tristeza, ¿cómo serán ellas? Ya. Y ayer le mostraron una foto de unos hombres por celular, porque ayer un muchacho de investigación todo el día, llegaron 2 policías, y le mostraron una foto que ella trató de reconocer, y dijo que ese era porque él era mechudo, y se había mutilado, ya se había quitado el pelo, imagínate, estaba recién, se miraba que era fresquito. Identificaron a los desgraciados estos. Ahora, señora Yusmedis,
¿por qué su hija y su amiga se van a comer al lado de la lápida de Rosalvira Celis por la noche en el Parque Nacional? Es decir, eso de por sí es una situación en riesgo. Pues mira, la verdad es que la culpa la tiene el muchacho. Ayer me clamó perdón, antenoche me clamó perdón porque él la trajeron tarde de la noche del hospital, de por allá de vueltas en la fiscalía. Yo no sé dónde la estuvieron y salieron a las 10 de la noche, lo trajeron a la casa y él se quedó en la casa mía y él se bañó, se arregló y cuando se bañó le di comida, él se arrodilló contra mí, al pie mío y me dijo, porque mi hija la afectada lo regañó, dijo, no, ¿por qué se arrodilla? Eso no lo haga y yo déjelo que está pidiendo perdón, sí. Que se siente culpable y lloró y se siente culpable. Yo, si usted no lo dice no es culpable, ¿por qué me pide perdón? Dijo, no, porque yo como el hombre que soy de edad, mayor que ellas, yo no era las llevaba allá, me dijo. Él se siente culpable y está que no hable, que no dice nada, pues ahora lo están metiendo que es él, que tiene que ver porque dice que hasta dio la dirección más de la casa, que no contesta, que no los conoce, que no sabe, que no los vio bien, que yo no sé, no quiere declarar nada. Entonces ya la fiscalía ayer lo estuvieron allá, lo cogieron que él es culpable. Perdón, lo cogieron a él y dicen que él es culpable. Sí, allá en la fiscalía los llamaron a todos dos. Ayer los indican de culpable en la fiscalía. Sí, señor, y ya como que lo van a poner en vueltas porque no quiso declarar y no hable, que no quiere hablar con nadie, que él no los conoce. Y dijo mi hija, pues ¿cómo no los va a conocer si dos lo tuvieron a usted? Dijo, estaba de noche, que no pudo identificarlos, algo conocer. ¿Y por qué mi hija se dio retrato hablado? Y ayer que le mostraron a ella le dio mucho nervio. Dijo, yo no quiero que me lleguen a llevar a mirar a ese hombre. Pero ellos dicen, sus hijas dan alguna versión de que hayan notado algo extraño entre este joven y los delincuentes que cometieron el abuso. No, ella no dice nada porque ayer vino llorando y aburrida porque ella está muy enamorada de ese hombre, aburrida que porque lo están metiendo a él. Y nosotros le dijimos, por como él no habla, no dice nada, ni ayuda, ni colabora con la ley, pues lo meten a él. Y dio mal la dirección. Claro. Puede ser también por presión o por nervios. Puede ser nervios y pues él es muy celoso con la niña, él no quiere saber que vio lo que le hicieron delante a esa criatura. ¿Qué le dicen las autoridades, doña Ayumedis? Hay pistas, tienen, además de las fotografías que le mostraron a su hija y a la compañera, ¿hay pistas de estos delincuentes? ¿Hay manera de rastrearlos, de ubicarlos? No, pues la manera es que ya encontraron los papeles, todo lo que botaron allá para allá en el maletín, encontraron todo botado y encontraron los 2 estuches de los celulares de mi hija y el muchacho, los encontraron. Entonces, pues no han dicho qué pistas, pero están en esas, detrás y detrás. Grave, muy grave. Pero por las huellas lo cogen porque lo cogen. Y yo tengo fe en Dios, una fe viva y grande, que ellos tienen que pagar eso y ellos los tienen que encontrar. ¿Le han tomado rastros de ADN? ¿Le han hecho algún tipo de prueba de medicina legal a su todo tuvo eso porque la niña, ellas dos amanecieron en el hospital y todo eso lo hicieron. Sí. Es que hicieron lo que hicieron por, mejor dicho, lo que no tenían que hacer. Qué corrupción tan horrible. Ustedes imaginan hasta por dónde, hasta, ¿cómo se llama? Oral, por la boquita y todo eso. Es una corrupción, esos son depravados. Señora Ayumedis, pues hombre, lamentamos muchísimo lo sucedido. Ojalá se resuelva y den las autoridades rápidamente con estos desgraciados. Dios quiera, porque eso no merecen más. Dijo una muchacha del Venezuela y eso debería existir acá en Colombia. Venezuela dijo una muchacha que ve en el hospital, dijo, vea, ya ha pasado un caso de estos y de lo cojan, lo meten en la cárcel y le mochan el miembro por pedazos. ¿Por qué hacen eso? Róbenla y no le hagan más nada. Bueno, las cosas se consiguen. Señora Ayumedis, gracias por darnos unos minutos. Bueno, señor, muy amable y gracias a ustedes. Dios me los bendiga por estar así, porque los medios de comunicación estuvieron encima. Gracias al Señor y a ustedes. Primeramente a Dios le doy gracias a ustedes y a la ley porque están muy pendientes. Eso deberá ser así. 9:28, gracias señora Ayumedis, gracias. 9:28. William, grave lo que está pasando en el Parque Nacional. Las autoridades rápidamente tienen que dar con este grupo de señores, de tipos, Carlos, malditos. Es que lo terrible es que el Parque Nacional fue escenario del peor hecho de violencia que recuerda este país contra una mujer. Rosalvira Celis fue no solo abusada en ese parque, sino que fue empalada, fue asesinada brutalmente. Y hoy seguramente que no hay ni una cámara de seguridad en ese parque, no hay ningún registro y la vigilancia debe ser prácticamente nula, porque si ocurre este episodio de la manera como pasó y no hay ninguna pista en estos momentos en manos de las autoridades, es que el abandono en la seguridad que tiene la policía y la alcaldía de Bogotá en ese sitio es absolutamente... William, hay una estación de carabineros. Bueno, ¿y por qué no reaccionaron? William, pero ¿sabe qué es lo más increíble? Que la señora Ayumedis lo que nos dice es que es una
una banda que ya todo el mundo conoce de la banda, que llevan ahí bastante tiempo. Entonces, si todo el mundo sabe qué están haciendo las autoridades, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? No, es que no aparece, no hay policía. Y peor como lo bien que dice el doctor Quijano, ahí hay una estación de carabineros. Debería ser uno de los sitios más vigilados de Bogotá. Es que de verdad no hay derecho lo que está pasando en la capital en materia de seguridad. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Viviana Sarmiento, coordinadora de la ciclovía nocturna en Bogotá, entregó detalles en la FM sobre este evento, el cual se llevará a cabo hoy jueves 8 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Señora Sarmiento, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por darnos algunos minutos. Cuéntenos cuáles son los corredores habilitados, por favor, para esta ciclovía esta noche. Bueno, sí, pues todos los bogotanos podremos disfrutar de una versión más de la ciclovía nocturna en este festival de verano. Esta es la versión número 28. Las actividades, las vías que vamos a tener habilitadas son toda la avenida Boyacá, la calle 116, la carrera novena, 147 entre la 19 y la novena. Tenemos la calle 72 entre la 116, séptima. Tenemos también la calle 17 sur hacia la parte sur, 17 y 39 sur para conectar la Boyacá y la carrera séptima. Y la carrera 50 va a estar habilitada desde las Américas hasta la 39 sur. Y conectaremos hacia la parte norte para el Parque Metropolitano Simón Bolívar por el bicicarril que tenemos en ese sector. ¿Cómo está el tema de seguridad, doña Viviana? ¿Qué cantidad de policía hay dispuesta para proteger a los bogotanos en esta jornada? Bueno, el dispositivo que tenemos de Policía Nacional, tenemos para el día de hoy 2.000 hombres que nos estarán colaborando con toda la seguridad en la ciclovía nocturna. Adicionalmente tenemos aproximadamente 200 uniformados del Ejército Nacional que también estará acompañándonos con la celebración del Bicentenario. Y tenemos también todo nuestro personal, el que dispone del Instituto de Recreación y Deporte, nuestros 361 guardianes para brindarle seguridad, orientación y atención en casos de salud que se presente. En todas las vías que tenemos habilitadas para la ciclovía. ¿Tenemos 28 años en esta jornada? Sí, señor, ya 28 años de jornada de ciclovía nocturna. Hay que recordar que tenemos 12 en el año, una en el marco del Festival de Verano y la que siempre tenemos en el marco de la Navidad. Serían 28 versiones. Es un gran escenario y un gran espacio para que los bogotanos vivan de otra manera la ciudad, Luis Carlos. William, pero la señora Sarmiento, con todo el cariño y todo el respeto, el tranconzote que hoy tenemos en Bogotá es violento. Ah, sí, pero pues es que la prioridad hoy es para los que van a pie y en bicicleta. ¿Cómo manejan eso? Bueno, pues la recomendación, así como usted lo mencionaba, es de un día a la semana que no saquemos el carro. Eso le permite también a la ciudad respirar un poco, disfrutar de los espacios que los seres humanos y todas las personas, los capitalinos, nos tomemos las vías. Eso es interesante porque es un tema de tejido social donde las personas podemos compartir y ahí todos somos iguales porque no sabemos de qué estrato somos. Entonces esto es interesante, esa dinámica que sucede de compartir en familia es una dinámica muy bonita y pues un tema de tolerancia y convivencia que se vive en la ciclovía es muy chévere, ¿verdad? Que vivir esta experiencia es muy bonita. Entonces pues invitaciones, no sacar el carro, utilizar el transporte público. Adicional a ello pues el tema transporte público Transmilenio va a estar habilitado 1 hora más. Va a tener su servicio hasta las 12 pues para que precisamente los bogotanos se movilicen en el transporte masivo. Y pues recomendaciones sigo insistiendo, no saquemos el vehículo este día y saquemos pues la bicicleta. Hay que desempolvar de pronto la bicicleta un poquito y salir también a caminar. ¿Es válido usar una de las 4 patinetas de las 4 firmas que ya funcionan en Bogotá? Bueno, pues las ciclovías no está permitido que transitemos en estas patinetas. Muchas personas las utilizan porque, pues digamos que este es un medio de transporte. Pueden utilizarlas por las ciclorrutas y eso que todavía no está reglamentado, pero es importante resaltar que en las ciclovías, que son programas recreativos, son deportivos, no está autorizado el uso de estas patinetas sobre vía. Nada automotor o eléctrico está permitido porque es un tema de hábitos y estilos de vida saludable y pues realmente en la patineta no estamos haciendo actividad física, movimiento, sino simplemente estamos accionando un mecanismo donde pues yo voy en mi patineta y me voy desplazando, más no genero gasto calórico. Entonces por eso no las permitimos. Claro, señora Sarmiento, una pregunta que hacen en redes sociales, obviamente le meto el filtro a las palabras que se utilizan, pero la pregunta básicamente que hace uno de los usuarios es ¿por qué no se les ocurrió hacer la ciclovía nocturna ayer que era festivo y hoy no, que es un día hábil laboral?
¿Qué le respondemos a esta persona? Bueno, normalmente nos hacen esta pregunta y es que ya es muy tradicional que siempre los jueves se hace la ciclovía nocturna, bien sea en agosto o en diciembre. Ya el vehículo, sí, se generan los trancones, se genera un cambio en la dinámica de la ciudad, pero ya digamos que el vehículo y las personas ya saben cuál es el movimiento normal que tiene tanto la parte de residencia de los vehículos cuando hay ciclovía nocturna. Ya nos ha sucedido que hemos tratado también de cambiar el horario, hacerla un poco más temprano, un poco más tarde, pero el hábito que ya tienen los ciudadanos, llevamos 45 años con la ciclovía dominical festiva nocturna, y ya hay un hábito y una costumbre en el bogotano, entonces ya saben cómo funciona específicamente qué día es. Cuando suceden estos cambios, el caos, porque sí hay caos, no les vamos a decir que no, hay caos, es mucho más complejo el manejo pues para nosotros y para la ciudad. Entonces ya digamos que el tradicional es hacerlo un jueves, ya se coordina directamente y de Secretaría de Movilidad, y la dinámica que nos da es seguir con la tradición para que se siga digamos que mejorando este tema. Es un tema de tolerancia y de un día que sucede esto 2 días digamos al año, pero en agosto es un día nocturno, entonces de verdad que la invitación, dejemos el carro en la casa y saquemos la bicicleta y salgamos a caminar y a disfrutar de las vías. Ciclovía hoy de 6 a 12, ciclovía nocturna. Viviana Sarmiento, coordinadora de la ciclovía nocturna, gracias por acompañarnos hasta ahora en la FM. Bueno, con todo gusto, muchísimas gracias. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM, las noticias como son.